Muy buenas noches. En este espacio sobre la cátedra morazánica les voy a hablar de un tema muy importante. Antes que nada voy a presentarme. Mi nombre es Henry de Jesús Lazo Domínguez, con especialidad profesorado en Ciencias Sociales en el grado de licenciatura, docente en función. Actualmente estoy laborando en el Centro Educativo CESAC José Trinidad Reyes, en la aldea Buenos Aires, municipio de Tela, departamento de Atlántida. El tema por el cual les voy a hablar un poco el día de hoy se llama Morazán y su visión de la educación, documento que fue realizado por el señor Jorge Alberto Amayas Vanegas, docente investigador de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, Ciudad Kennedy, 27 de septiembre del 2024. Francisco Morazán. José Francisco Morazán Quesada, nacido en la villa de Tegucigalpa un 3 de octubre de 1792 y futuro presidente de la República Federal de Centroamérica y jefe de Estado de Honduras, entre otros cargos, realizó importantes transformaciones en el sector educativo en la Centroamérica inmediatamente ulterior a la consecución de la independencia del año 1821. Inicio de su formación educativa. Francisco Morazán se convirtió en un incansable autodidacta que logró superar las barreras que, para el acceso a la modernidad, educación y ciencia, imponía el Estado colonialista. Datos relevantes que sobresalen en Morazán y la educación. Iré mencionándoselos uno por uno. Francisco Morazán no tuvo una educación formal, fue un autodidacta. Morazán era de una familia que disponía de recursos económicos. Una de sus prioridades esenciales fue impulsar la educación básica popular. La educación prepara el triunfo de la razón y de la libertad. Primeros estudios de Morazán. Morazán estudió también de manera autodidacta, con marcado interés, matemáticas y dibujo, así como algunos elementos de historia y principios de derecho, en manuales incipientes, pero que comenzaron a modelar su espíritu, encauzándolo por el sendero de la justicia y la libertad. Cabe resaltar que Francisco Morazán, que a pesar de que venía de una familia criolla, que poseía sus recursos económicos, que provenía de actividades económicas y minerales, él no pudo disponer de una educación formal, en el sentido de la moderno de la palabra. Las primeras letras fueron inculcadas en el hogar por sus padres, sus tíos, por don Juan Miguel y José Inés. Aprendió a leer y a escribir, adquiriendo algunos elementos de gramática castellana, aritmética y ejercicios mentales de geografía patria. La visión y ejemplo para Honduras. Honduras podría aspirar al progreso y a la civilización solamente mediante el fomento de la educación. Esa idea quedó plasmada cuando pronunció su más famosa frase contentiva de su visión de la educación, cuando expresó en 1821 que la educación es el alma de los pueblos y el abono de los ejércitos de la libertad. Esta frase es muy relevante, pues no solamente concebía con el camino de la educación podía ser liberador, sino que también en esencia se anteponía al modelo educativo que venía imperando durante la época de dominación colonial del Imperio Español. ¿Cómo era el sistema educativo desde el principio? Bueno,
Durante la monarquía española, el sistema educativo estaba controlado por la Iglesia Católica, las escuelas de primeras letras, los colegios mayores y universidades les pertenecían en su totalidad. Pero es que además el currículo y los contenidos temáticos que se impartían eran abrumadoramente dominados por la filosofía de la escolástica, que centraba la enseñanza en temas más bien ligados con la teología. El método lancasteriano. El método lancasteriano proveía pues educación a bajo costo utilizando monitores donde los estudiantes más avanzados enseñaban a sus compañeros. En estas condiciones un maestro podía educar entre 200 y 1000 estudiantes al año. Las asignaturas incluían escritura, lectura, aritmética y un poco de doctrina cristiana. Los estudiantes tenían un horario estricto de 6-7 horas diarias de clases con descansos. Otra gran diferencia de este modelo lancasteriano es que los contenidos curriculares y temáticos ya no se centraban en la teología y el escolasticismo, sino que adoptó los ideales de la Ilustración, en el sentido que los temas a enseñar parten de las ciencias. De esta manera, cuando Francisco Morazán convirtió en presidente de la Federación, ejecutó acciones para eliminar el antiguo modelo pedagógico escolástico y en su lugar ordenó implementar de corrientes y enseñanza más acordes a la modernidad, ¿verdad? Que todo ya iba cambiando. En este caso por la enseñanza básica, o llamada en aquel tiempo escuelas primeras letras. Promovió la aplicación también de un modelo educativo basado en un método de enseñanza mutua, es decir, el método lancasteriano, llamado así por el pedagogo inglés José Lancaster, que era, podríamos llamar, un método colaborativo, en el cual el profesor se auxiliaba de las diferentes áreas. Reforma que ejecutó Francisco Morazán. La reforma que Morazán ejecutó en el sistema educativo centroamericano y que lo hizo el primer gobierno que decretó a la educación como laica, pública y gratuita. Laica significaba que sería una enseñanza científica y no religiosa. Pública es que sería financiada por los costos del Estado. Los pagos de los docentes, los planteles escolares, los recursos didácticos y los libros serían aportados por el gobierno. En conclusión, Morazán concebía que la educación popular era una guía para que los individuos alcanzaran sus libertades, pero también que el adquirir conocimientos científicos pudiera contribuir al progreso de la civilización de su país. Asimismo, era partidario de las pedagogías vanguardistas vinculadas a la corriente de la Ilustración y también a modelos pedagógicos de educación popular y colaborativa como el modelo lancasteriano o de ayuda mutua. Muchas gracias.